Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues esto no le va a gustar en absoluto a Norma Piña, ni al Poder Judicial, ni al PRIAN, ya que Ángel Valderas los hace pedazos sin piedad y revela algunos corruptelas que hace prácticamente el Poder Judicial, desde los que se fueron a huelga del equipo bajo raso de los trabajadores de la Suprema Corte hasta arriba, ya que no les tuvo por nada del mundo piedad el mismísimo Ángel Valderas. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que no sentían los duros, sino lo tupido, la mismísima Norma Piña. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Porque aquí tenemos el clásico Val de Morena. Vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, 1, 2, 3. No hay dinero. No hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción. Pero la esperanza, señores, la esperanza ya cambió de manos. Y la salud, y México merece más salud. Víctor Jaime merece, por supuesto, que veamos otra vez este video, porque permítanme decirles que salieron muy puritanos para exigir respeto. En la máxima tribuna no les basta con hacer su teatralidad, sino que este cochinito que rompieron en tribuna no lo recogieron y dejaron todo sucio, la tribuna de la Cámara de Diputados. Porque aquí tenemos el clásico Val de Morena. Vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, 1, 2, 3. No hay dinero. No hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción. Pero la esperanza, señores, la esperanza ya cambió de manos. Y la salud, y México merece más salud. Para hablar de esto y mucho más en relación a todo lo que ha desembocado la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, le quiero dar la bienvenida en estos momentos vía satélite al doctor Ángel Valderas Puga, que ya nos acompaña en los estudios virtuales de Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Doctor Ángel Valderas, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le envío un fuerte abrazo a la distancia. Pues empezamos mal, Manuel. ¿Cómo me pones a esos tipejos diciendo estupideces? Ni siquiera manejan el lenguaje. Yo no sé si estudiaron la primaria, Manuel, pero si te fijas lo que dijo el diputado, la salud requiere más salud. ¿Qué tontería eso? ¿Es un diputado y cobra como diputado? La salud requiere más salud. Mira, si yo fuera diputado federal, yo lo primero que le diría a ese señor que rompió el cochinito es que nos explique por qué su partido, que ya gobernó durante 2 sexenios, durante 12 años, que además apoyaron a Enrique Peña Nieto, ¿por qué nos dejaron en este país? Si les interesaba tanto la salud, mira, que no sean hipócritas. Nunca les ha interesado la salud y menos la salud pública. Nos dejaron un déficit de 210,000 médicos, de 430,000 enfermeras, 400 hospitales abandonados, sin equipo, sin medicinas y decenas de miles de déficit de especialistas. No miles, no cientos, decenas de miles. ¿Les interesa la salud? Oye, se necesita tener la cara muy dura para decir eso. Y otra cosa que yo le pediría a ese diputadete del PAN es que nos explique en qué se gastaron su partido 4 billones de pesos de ingresos petroleros entre 2000 y 2012 y en qué se gastaron otros 4 billones de pesos que pidieron prestado al extranjero entre 2000 y 2012. A ver, señor Héctor Sinache, son 8 billones de pesos. Que nos diga qué hicieron con ese dinero, que nos muestre los hospitales, que nos muestre los resonadores magnéticos, los ventiladores. Cuando nos llegó la pandemia, teníamos un déficit de ventiladores mecánicos que se utilizan para terapia intensiva. Se gastaron millones de pesos en vacunas cuando se vino en 2009, la primera pandemia de SARS-CoV-1, y vimos a todos un pan chafa. Entonces, bueno, la verdad, risible, Manuel, las supuestas argumentaciones de este señor. Romper un cochinito, ¿qué el señor no sabe que Morena y aliados gobiernan en 23 estados de la República? ¿Que se tiene el gobierno federal? ¿Qué el señor no sabe que Morena es el partido con mayor financiamiento en este país? ¿Qué no sabe que la gente de Morena hemos siempre financiado nuestras actividades? O sea, se confunde.
Ahora sí que el león cree que todos somos de su condición. Pero no es así, diputado Héctor Sinache. Doctor Ángel Valderas Puga, están bastante enojados en la oposición después de esta eliminación de 13 de 14 fideicomisos que representan, entre otras cosas, 15,000 millones de pesos. De repente, y de esas cosas que parecen espontáneas, se llenó la Cámara de Diputados en sus afueras de los distintos congresos y de las distintas instituciones de este país, de trabajadores del Poder Judicial, lanzando consignas, insisto yo, de manera muy espontánea. Trabajadores del Poder Judicial diciendo: yo si trabajo no hago mañaneras. Esa es la consigna de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes argumentan que en cualquier momento les van a quitar sus prestaciones laborales, van a reducir sus salarios e incluso desplegan un comunicado, doctor Valderas, en el cual dicen que ya de manera formal emiten un comunicado a la ciudadanía y mencionan que todos los juzgados y todos los tribunales federales de este país van a estar declarados en inacción, en huelga, en paro, del jueves 19, es decir, empieza el día de hoy, hasta el martes 24 de octubre. Pues ya, del 19 al 24 de octubre, en este país, no van a estar funcionando los juzgados, los tribunales, se nos fue el Poder Judicial en huelga, esa fue la amenaza, y hoy surte efecto, doctor Valderas. Mira, Manuel, lo decía el presidente, no los vamos a extrañar, Manuel. La percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial, lo tengo que decir a la mexicana, es que son unos huevones que no trabajan, que tratan mal a la gente, que son abusivos, que tienen a gente, como decía hoy en la mañana el presidente, que tienen 10 años sin sentencia. Mira, yo no tengo ninguna conmiseración por la gente del Poder Judicial, porque yo pasé por un caso que es muy chistoso, que eso nos explica, es una anécdota que la tengo que contar para que tu público entienda quién es el Poder Judicial. Mira, en un proceso de sucesión del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, un tipo, maestro de la universidad, me rompió una cámara de video. La agresión quedó grabada, yo estaba grabando y entonces quedó grabada. Y entonces yo lo denuncié simplemente para que me pagara mi cámara y entregué el video. Bueno, la agresión se dio ante un notario público. El notario público dijo sí, su cámara se la rompieron enfrente mía. Estamos hablando, Manuel, del 2014. De eso, esto que te estoy diciendo, ya pasaron 9 años. La agresión se dio frente a un notario público y quedó registrada. Bueno, a la fecha no han emitido sentencia después de 9 años y es verdaderamente kafkiano en términos del libro de Franz Kafka, El proceso, ir al Poder Judicial en México. Porque yo fui y dije, bueno, a ver, yo no estoy pidiendo que lo meten a la cárcel, simplemente estoy pidiendo que me paguen mi cámara. Eso es todo. Ah, bueno, la factura. Híjole, bueno, tuve problemas porque la cámara la había comprado yo en Estados Unidos y tú sabes que no te dan factura, es un ticket. Pero bueno, probé, escribí y me mandaron la factura al día siguiente. Presento la factura. ¿Para qué querían la factura? 2 cosas, el número de serie de la cámara y el costo de la cámara. Esos son números, no son letras. Bueno, entrego la factura, todo te estoy hablando de meses, ¿eh? Cada una de estas acciones son meses después. La factura, bueno, ahí está, llevas la factura. Ah, ¿sabes qué me dijeron? Es que está en inglés. Oye, Manuel, el 7 en inglés y en español y en alemán es el mismo, es un 7. Para un número de serie de una cámara que contiene letras y números, no tienes que traducir nada. Para el precio de una cámara, no tienes que traducir nada. Yo estaba sorprendido, Manuel, de este Poder Judicial, porque yo dije, oye, qué chafas. Bueno, traduje la factura. Meses después, ¿qué crees que me dicen? No es válida porque la factura la tiene que traducir un traductor registrado ante el juzgado. Válgame Dios, para traducir el costo y un número de serie se requiere un traductor registrado. Bueno, conseguí el traductor registrado. Voy meses después y resulta ser que el juez que tenía que tratar el tema ya no estaba, era otro. Y ya un expediente por una miseria de cosas, ya estaba así el expediente. ¿Sabes por qué cuento esta anécdota, Manuel?
porque en ese momento yo entendí que cuando el Poder Judicial se queja de exceso de trabajo, es porque son terriblemente ineficientes. Y sí, te pueden enseñar un alterón de expedientes que tienen que analizar, pero lo que no te dicen es que ellos son responsables de una enorme, enorme cantidad de expedientes que están ahí durmiendo, porque estos señores, ante hechos evidentes ahí, entonces yo dije, uy, si eso fue por una agresión que quedó grabada, que tienen el video, que fue una agresión frente a un notario público que atestiguó la agresión, además de muchísimos más testigos, han pasado 9 años y no han hecho nada. Ahora, yo no sé qué pensar cuando te robas un Ferrari Testarossa o cuando asesinas a alguien. De hecho, ahorita Sil GS está comentando en el chat que siempre le buscan un pretexto a todo. Mira, Manuel, yo creo que si hiciéramos una encuesta seria, un sondeo de cuál es la percepción de la gente con respecto al Poder Judicial, saldrían tremendamente reprobados. Porque todos los que hemos tenido que ver con el Poder Judicial nos enfrentamos a gente prepotente, gente ineficiente, gente burócrata que te citan a 1 hora y no están, gente que está comiendo garnachas, gorditas, etcétera, que te manchan el expediente de grasa, que pierden elementos de los expedientes, o jaladas como esta. Tradúceme el 3 del español al inglés, pero no tú, que me lo traduzca alguien certificado para que el 3 sea un 3 y la W sea una W. Entonces, no los vamos a extrañar, Manuel. A ver, ¿quién va a pasar? Mira, yo vivo aquí atrás, aquí estoy en Querétaro, acá atrás tengo los juzgados federales. Tienen sus lonas que son las mismas que en todos lados. Nunca habíamos visto a los trabajadores del Poder Judicial protestar. Bueno, pues este sector que hoy en día sale, yo dirigí un sindicato, le dimos solidaridad a los maestros por la reforma educativa, le dimos solidaridad a los electricistas del ESME con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, fuimos solidarios con la reforma laboral de Calderón y Peña Nieto. Estos señores que están hoy en las calles no merecen solidaridad ninguna, porque cuando la Corte avaló de manera retroactiva la ley del ISSSTE, yo no vi a ningún empleado del Poder Judicial darnos solidaridad a los empleados federales que criticábamos que la Suprema Corte nos estaba aplicando de manera retroactiva una ley y que además salieron con sus jaladas, con un eufemismo, que nosotros no estábamos perjudicados porque nuestros derechos no son derechos, sino eran derechos latentes. Entonces, si tú eras contratado, estoy hablando de la ley del ISSSTE, con un determinado contrato, mientras no ejercieras el derecho de jubilación, te lo pueden cambiar de manera retroactiva. En cualquier momento, dice la Suprema Corte, porque tu derecho, como no lo has ejercido, está latente. Por favor, Manuel, eso quiere decir que lo que diga tu contrato colectivo es letra muerta. Por eso es vergonzoso que hoy nos vengan a decir la retroactividad. Preguntémonos por qué los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos cuestan 700,000 pesos mensuales, violando todos los días de manera flagrante la Constitución. Yo me pregunto, a ver, Manuel, ¿qué los jueces, los ministros y todos los que andan en las calles ahorita y los que van a hacer huelgas, que a lo mejor se van a ir a Acapulco de vacaciones, que yo les pediría a los trabajadores del Poder Judicial que lean el artículo 127 constitucional, fracción 2, en donde dice claramente que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. A ver, que estos trabajadores del Poder Judicial salgan a explicarnos a los mexicanos, antes de andar en las calles, que nos expliquen por qué un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos cuesta 700,000 pesos mensuales. Que nos lo expliquen. Ellos van a salir a las calles, bueno, pues que nos digan por qué ganan tanto dinero, qué es lo que están defendiendo. Los mandan, mira, Manuel, los consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganan 444,000 mensuales. Magistrados de circuito, 374,000 mensuales. Jueces de distrito, 376,000 mensuales. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué y con base en qué
ganan más que el presidente de la República. Oye, el presidente de la República gana 300,000 pesos mensuales, salario no, 300 no, gana menos el presidente. Entonces es vergonzoso, Manuel, que van a hacer huelga para defender estos privilegios. Pues les deberá dar vergüenza. Yo no veo, sinceramente, a una intendente, a una persona de limpieza, a un burócrata de bajísimo nivel. Ellos no tienen esos sueldos. ¿Qué están defendiendo? Dan pena como trabajadores porque nunca han tenido solidaridad con todos los trabajadores y las trabajadoras a las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo tengo que decir a la mexicana, Manuel, ha madreado. Porque con la reforma laboral disfrazada de educativa fue el daño a 1,5 millones de maestras y maestros. Multiplícale por 4, que es el promedio de integrantes de una familia en México. El daño a 6 millones. ¿De cuántos estamos hablando aquí, Manuel? De 50,000, de 55,000. Pero esos 55,000 se quedaron callados o fueron cómplices cuando les quitaron la estabilidad laboral a 1,5 millones de trabajadores, cuando pusieron en riesgo la sobrevivencia de 1,5 millones de familias. ¿Cuándo salieron estos trabajadores del Poder Judicial? En solidaridad con las 44,000 familias del Sindicato Mexicano de Electricistas que dejaron sin empleo. Manuel, tú estás muy joven, pero que nos diga el dirigente del sindicato del Poder Judicial cuándo salió a solidarizarse con las y los trabajadores de Mexicana de Aviación que fueron despedidos en los gobiernos panistas. Les debería dar vergüenza pedir solidaridad, gente que nunca ha mostrado solidaridad y que al contrario han mostrado una insensibilidad tremenda como trabajadores. Hoy sí se sienten trabajadores. Y cuando había que sacar la casta, reforma laboral de 2012, no movieron ni la centésima parte de la uña del dedo meñique. Nunca los vimos siendo solidarios. Da vergüenza. Yo te lo digo como dirigente sindical, que me tocó dar mucha solidaridad a gremios ajenos al sindicato de académicos de la universidad por una cuestión de solidaridad elemental, Manuel. Estos trabajadores que están haciendo huelga, a mí, yo paso por ahí y yo les diría como ellos nos decían cuando hacíamos huelga. ¿Sabes qué les gritaría? Pónganse a trabajar, huevones. Que eso es lo que nos gritaban cuando a los maestros les gritaban en la reforma educativa. Manuel, en el sureste mexicano fueron policías a sacar a los maestros de sus casas para obligarlos a presentar un examen del cual dependía su estabilidad laboral. O sea, esos trabajadores del Poder Judicial dan pena ajena. Ni han sido solidarios con los trabajadores, pero además están defendiendo los privilegios de una casta. ¿Cuál casta? La que te acabo de señalar. Los jueces de distrito, los jueces de circuito, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que están defendiendo. Ahora, yo me pregunto, Manuel, ¿son tan chafas estos trabajadores del Poder Judicial que ni siquiera se dan cuenta quién están defendiendo? Mira, ¿te acuerdas que comenzaron con las protestas antier? Yo vi varias cartulinas en donde decían división de poderes, trabajadores del Poder Judicial, me imagino, porque estuvieron en las protestas. Yo les preguntaría a los trabajadores del Poder Judicial, si están pidiendo división de poderes, pues entonces acepten la determinación de la Cámara de Diputados, que de acuerdo al artículo 74 constitucional, es el único poder que tiene para definir, ojo, el presupuesto. ¿Que en los trabajadores del Poder Judicial no conocen el artículo 74, fracción cuarta, y salen con sus ridiculeces a pedir división de poderes? Señores, la división de poderes es que el presupuesto en este país, desde 1917, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que a diferencia de los del Poder Judicial, sí tienen una representación popular, porque votamos por ellos, porque nos representan. Entonces, pues yo creo que la tienen difícil, Manuel, estos señores que andan en las calles queriendo incluso bloquear las calles, ¿no? Correcto. Doctor Valderas, usted mencionaba en su experiencia sindical cómo de repente se comportan o cómo hay ciertos patrones, ciertas actitudes que nos pueden llevar a
una ruta, digamos, que detente el poder, influencias y demás. Pasa algo muy curioso porque usted decía, yo no he visto a ningún intendente, a ningún empleado de servicio, posicionarse sobre estos asuntos. Los panistas trajeron al Senado de la República a presuntos trabajadores del Poder Judicial para que dijeran que básicamente sin los fideicomisos se les va a ir su salario. Le salió el tiro por la culata porque un reportero de manera muy ágil les pregunta, a ver, ¿y usted qué opina de los comedores de los ministros del Poder Judicial? ¿Usted también come como ellos? Y la presunta empleada dice, sí, bueno, nosotros tenemos que pagar cuotas para poder comer en los comedores, valga la redundancia. Mira este momento. Hay un comedor en donde se preparan alimentos para los magistrados, para los jueces, exclusivamente para ellos. Porque, ¿sabe? Entran a las 9 de la mañana y no se van a las 3 de la tarde. Se van a las 10 de la noche. Se van a las 4 de la mañana. Y tienen que comer. Para eso es ese fideicomiso de alimentos. Perdóneme, por último, es decir, usted lo reconoce solamente para jueces, magistrados, ministros, no es para el personal de base. También tenemos comedor. También nosotros tenemos comedor. Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. O sea, no sale de los fideicomisos, son sus cuotas, aparte. No. Esos fideicomisos se alimentan con nuestras cuotas que nosotros damos. Maravilla absoluta, doctor Valderas, ¿cómo ve? Pues mira, ahí se ve la vergüenza de gente acarreada que además está dando luz. Porque mira, Manuel, bueno, a mí me invitas pues porque soy matemático, soy ingeniero, me manejo con base en datos. Cualitativamente cualquiera puede decir algo, pero a esta señora que habló, que no sé qué sea, me imagino que es trabajadora, la pregunta que yo le haría es, ¿usted recibe, al igual que los ministros de la Suprema Corte, 3,000 pesos diarios para comida? Ojo, Manuel, 3,000 pesos diarios para comida, porque los 11 ministros de la Suprema Corte tienen un fondo para comer en restaurantes de lujo. Entonces, mira, es una chulada de lo que dijo esa señora. Estaba viendo que atrás estaba Kenia López Rabadán y me imagino que estaba un senador de Veracruz. Julen Rementería. Ese Julen Rementería, el que trajo a la ultraderecha de Vox, que yo me pregunto, a ver, ese Julen Rementería, que si yo lo tuviera enfrente le diría que es un baboso, porque Julen Rementería trajo aquí a españoles de Vox al Senado. Yo le preguntaría a Julen Rementería, ¿qué no sabe Julen Rementería que en España los magistrados del Tribunal Supremo ganan un máximo de 200,000 pesos mensuales? A ver, Julen Rementería, ¿y por qué le tenemos que pagar a los ministros nosotros 700,000? Y lo que dice la señora es una chulada. Fíjate la enorme contradicción. Dicen que tienen que pagar cuotas para los comedores, pero entonces no necesitan los fideicomisos, Manuel, pues ellos pagan los comedores de sus cuotas. Segundo, la señora dice que, uy, pobrecitos, dice, llegan a las 9 de la mañana. ¿Qué la señora no sabe que los turnos en las fábricas son a las 6 de la mañana? Oye, yo soy profesor universitario y en la zona donde yo estoy está la Secundaria Federal 1 en Querétaro. Aquí están bachilleratos. Todos entramos a trabajar no a las 9 de la mañana como estos ministros, a las 7 de la mañana. Oye, Manuel, las clases en el tecnológico, en la universidad, terminan la última clase de 9 a 10 de la noche. Y esta señora nos quiere venir a pantallar con que, uy, entran a las 9. Oiga, señora, los obreros entran a las 6 y en las escuelas entramos a las 7. Uy, trabajan hasta las 10 de la noche. Pues es lo que trabajamos muchos maestros, y los obreros que trabajan en el segundo turno, pues trabajan hasta las 12 de la noche. O sea, hay muchos trabajos que son así, y si aparte tienes que tomar la combi para moverte a tu trabajo, como dice Panteón Rococó, pues ya valió. Ahora, que la señora nos explique, porque aquí hay otra contradicción muy fuerte, El fondo que tienen los ministros de la Suprema Corte es para comer en restaurantes de lujo. Pregunta, si van a comer en sus instalaciones, porque dicen que tienen comedores, ¿qué tienen que andar comiendo en restaurantes de lujo? Otra cosa que nos diga la señora, los 365 días al año se quedan hasta las 10 de la noche. Nadie se los puede creer, nadie se los puede creer. En Navidad pasan a las 10 de la noche también, en Nochebuena, Día de Reyes, en Hanukkah. En Semana Santa, el 5 de febrero, pero además, Manuel, yo quisiera que todos fuéramos a los juzgados, sábados y domingos,
a ver si es cierto que la gente está trabajando. Oye, todos sabemos aquí en los juzgados, trabajan de lunes a viernes y terminan su trabajo a las 3 de la tarde, man. Mira, yo aquí lo veo, yo aquí tengo un tribunal, aquí arribita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es extraordinario cuando hablen 24 horas, solamente cuando hay procesos electorales. Pero si no, Manuel, si tú llegas a las 3:05, ya valió. Ahora, yo no dudo que cierren, ya no hay atención al público y que a lo mejor hagan trabajo extra. Pero eso lo hacemos todas las categorías, Manuel. Los que somos maestros, no nada más es las horas frente a grupo. Tenemos que trabajar antes para preparar nuestro material y tenemos que trabajar después para las tareas, los exámenes, revisar, etcétera. O sea, que vienen a descubrir el hilo negro, quieren que sintamos compasión por ellos, que digamos, uy, cuánto trabajan. Y mira, no está de más que que digamos otra cosa, Manuel, porque platicando, yo creo que todos conocemos a trabajadores del Poder Judicial. Podemos tener algún amigo, algún vecino, algún conocido. En el caso de nosotros, profesores, yo fui profesor de bachillerato, pues también podemos tener exalumnos, y yo tengo muchos, que son abogados, que son magistrados. Entonces, pues ahorita todo el mundo está comentando eso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me escribe una trabajadora del Poder Judicial en una cosa muy interesante que yo no tenía idea, que tiene que ver con las fianzas. Mira, aquí está el mensaje, lógicamente protejo a la persona que me lo dijo por las represalias que tiene en el Poder Judicial. Mira, me dice, el dinero de las fianzas es realmente mucho dinero que se jinetean los poderes judiciales. Es obvio que lo invierten y se quedan con los intereses, porque si alguien deposita una fianza en una fecha y el juicio termina 2 o 3 años después y se ordena devolverlo, se le entrega la cantidad depositada. Pero ¿qué pasa con los intereses? Se quedan los poderes judicial de todo el país, federales y locales. Es un dineral y de eso no se habla, porque obvio, no les conviene. Por eso todos pelean ser presidentes. Fíjate, Manuel, desde dentro del Poder Judicial, la gente sabe que hay una enorme corrupción de la cúpula. Y mira, bueno, tú sabes que tengo el espacio en Sin Censura, se tenía que decir y se dijo, todos los miércoles de 4 a 5, y yo señalaba otra cosa y recordaba otra cosa. Coincide esta pedida de más dinero, queremos más dinero para lujos, para viajes, para comidas en restaurantes de lujos, para 3,000 pesos diarios, pero al mismo tiempo los mantenemos con privilegios que ni Obama tiene, ¿no? Y operan, Manuel, a favor de intereses extranjeros. Eso lo tenemos que decir, ¿eh? Fíjate la gran contradicción del Poder Judicial. ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? Le perdonan a la empresa española Iberdrola más de 9,000 millones de pesos de multa que le había marcado la CRE por tranzas, porque tienes un contrato de autoabasto y te cacharon vendiendo energía. Te multan. En España tienes que pagar la multa, en Europa tienes que pagar la multa y en Estados Unidos tienes que pagar la multa porque Iberdrola ha estado multada en Europa, en Estados Unidos se ha tenido que pagar la multa. Pero ve estos tipos muertos de hambre, diría mi madre, de la Suprema Corte, que por un lado dicen queremos 84,000 millones de pesos, queremos 4,000 millones más, queremos seguir manejando 21,000 millones de pesos, que nos lo tiene que dar el gobierno, el pueblo de México, pero yo como juez le quito al gobierno de México 9,000 millones de pesos. 9,000 millones de pesos, Manuel, que no entran a las arcas del gobierno por culpa de un poder judicial que sirve a intereses extranjeros. Yo me pregunto, estos jueces, los de circuito, los magistrados, los de competencia económica, si tanto les interesa servir a intereses extranjeros, ¿por qué no se van a trabajar allá? Y mira, Manuel, fue ayer que en Quién es Quién en las mentiras se dio a conocer la información de cuál es el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy chafa la declaración del ministro Aguilar, chafísima, porque esas declaraciones, Manuel, tendrían sentido en una época en la que no hay internet masivo o redes sociales. ¿Por qué? Porque un ministro de la Suprema Corte en México
nos cuesta 8,400,000 pesos. En Canadá, 6,700,000. O sea, en México nos cuestan 1,700,000 más caros, y en Estados Unidos cuestan menos de 5 millones al año, y en Italia 3,300,000, y en España menos de 3 millones. Manuel, a ver, ¿quieren servir tanto Iberdrola? Váyanse a España. Que por cierto no. le acaban de perdonar una mega multa a Iberdrola. Pero en España no ganarían lo que ganan aquí en México. Ganarían, Manuel, 4 veces menos. Entonces quieren servir a transnacionales extranjeras porque han parado todo, han beneficiado a empresas del sector de hidrocarburo, de gas, del sector eléctrico, extranjeras. Y la señora Norma Piña, calladita, ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Oye, a ver, juez, 9,000 millones de pesos que no va a pagar Iberdrola, se los estás quitando al gobierno de México para becas, para escuela, para medicinas, para hospitales. A ver, juez, ¿qué te pasa? Ya salió Norma Piña a criticar a un juez. Mira, de ahí saquen para sus fideicomisos, ¿no? Se están quejando de 15,000 millones y ellos regalan dinero que no es suyo a extranjeros. De locura, pero va a seguir y por un buen tiempo, por lo menos hasta que se ponga en marcha el plan C. Doctor Ángel Valderas Puga, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero sabroso como siempre poder platicar con usted, como os verá también de manera permanente, le envía muchos saludos, la gente se le abraza con mucho cariño y afecto. Le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar atentos de la cobertura analítica que realiza en estos espacios, pero también en distintas casas informativas. Gracias, doctor. Estamos convocados todos, Manuel, para el plan C. Ahí ya es responsabilidad de la ciudadanía si queremos que sigan o no estos abusos. Mis redes sociales, facilísimo, ahorita en pantalla está en X, todas mis redes sociales, YouTube, Facebook y X son Ángel Valderas. Ahí me encuentran y ahí los invito de 4 a 5 los miércoles, en mi espacio de Sin Censura, que hoy la ventaja es que podemos estar en varios lugares al mismo tiempo porque podemos ver las transmisiones de manera diferida. Un abrazo cordial, Manuel, desde Querétaro. Ya supe lo que te pasó en la Feria del Libro, yo andaba también ahí. Bueno, pues ahí está el mismísimo Ángel Valderas haciéndolos completamente pedazos a uno como otro, tanto como el PRIAN como pues al Poder Judicial, ya que pues prácticamente se pasan de lanza con todos los fideicomisos. Imagínense ese dinero también de las fianzas que nadie lo tenía en el radar. ¿Cuánto dinero en las fianzas se han de atascar ahí de dinero los jueces? O sea, de todos los sueldos que tienen y todas las prestaciones que tienen, ¿cuánto creen que se puedan chingar de las? Y dicen que es muchísimo dinero, de lo de las fianzas. Increíble, pero cierto, pero ahí está prácticamente, pues ahí se han de agarrar su milloncito, y creo que cada quien mensual, y puros privilegios para los jueces, y tranzas, y servir, más los sobornos que reciben de los demás gente. Esto es increíble. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de estos. Mucha gente los defiende, pero yo no entiendo por qué demonios tenemos que estar pagando nosotros del erario público a ellos, y por qué la demás gente en otras empresas no tienen esos privilegios como los que tienen ellos. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de eso. Veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta, recuerden que es vía Facebook, y dice prácticamente así, donde hubo, pues esta vez hubo participación. Dice: ¿votarías por Ángel Valderas para gobernador de Querétaro y por qué? El 93% dice que sí, con 53 votos a favor, y el 4% le dice que no, un contundente 93%. Veamos los comentarios de Facebook. Isabel OEG, saludos. Agustín Pérez, es una persona muy preparada. Gabriel Hernández, es una persona realista, consecuente y muy profesional. Valderas sería buenísimo como secretario de Energía, también puede ser. Oscar Zaperio Ortiz, me encantaría que fuera gobernador de Querétaro, felicidades. Gabriel Hernández, saludos. José Luis, saludos. Por roñosos, ratas, pulgas, vendepatrias, regenerados manchines. Víctor Hugo Ramírez, muy inteligente, te imaginas de Gober todo lo que haría. Alejandro Cerillo, saludos. Yolanda Durán, saludos. José Luis González, saludos, es una persona muy preparada. Luis Manuel Suárez, es un patriota. Felipe García, saludos. Trabajan
para la madrugada para liberar a los criminales, solo así trabajan. Roberto Castillén, esos jueces son traidores, no trabajan para el pueblo, trabajan para los extranjeros y corruptos. Arturo Rodríguez, saludos, es porque es un hombre íntegro a favor de la 4T. Claudio Garduño, saludos, super corrupción de la piña aguada. Abraham Cruz, saludos, qué buena información. Roberto Castillejos, Medellín, saludos. Jacobo, saludos. Roberto de la hermosa Pela Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Juan Segovia, saludos. Antonio Holguín, vamos 4T. Martín Ayala, puerca, piña, cara de sapo. Gabriel Mejía, sí, por ser objetivo y claro con sus comentarios, completamente de acuerdo. Y así que pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.